Pues eso es lo que parece una batalla perdida con el Instituto Nacional Electoral. Bueno, nos seguimos con información de la mañanera porque el día de hoy el presidente López Obrador hizo una recapitulación de distintos momentos en los que su gobierno tuvo que enfrentar herencias, evitó decir herencias malditas y lo dejó en malas herencias de administraciones pasadas. Y son cuestiones que ha tenido que enfrentar porque pues eran o abusos o elefantes blancos o inversiones en las que pues quedaban ahí miles de millones de dólares en la basura. Y mencionó tres episodios. El primero fue el de Odebrecht, pero pues no con Peña Nieto, sino con Calderón, que también eso se olvida a veces, que la empresa Odebrecht pues sí hizo, que planeaba hacer su gran negocio con Enrique Peña Nieto, pero pues llegó a México con Felipe Calderón. Mencionó esta mala herencia, como le decía, por el contrato en el que se establecía que Pemex le debía dar gas subsidiado a Odebrecht y que si Pemex incumplía, Pemex debía pagar multas. Y entonces, pues llega el presidente López Obrador y dice, pues, ¿cómo va a ser esto? Porque lo que provocó es que se dejó sin gas a la planta de Pajaritos, que es propiedad de Pemex. Esa, dice, fue una herencia de Calderón que ya se modificó. Vamos a escuchar cómo lo explicó el presidente. Salimos de lo de Odebrecht, que fue una herencia no quiero usar la palabra así tan fuerte, pero una mala herencia. Imagínense un contrato en donde se le tenía que entregar a la planta de Odebrecht gas de Pemex subsidiado. Y si no se entregaba el gas, Pemex se hacía acreedor a multas. Esto lo firmaron, lo aceptaron en el gobierno de Calderón. Dejaron sin gas a las plantas petroquímicas del complejo de Pajaritos para entregar a Odebrecht. Pues eso ya se resolvió. Ya no hay multas. Odebrecht tiene que transportar su gas y no hay subsidio. Otro entuerto que yo recuerde. Luego mencionó otro proyecto de Felipe Calderón que yo recuerdo fue uno de los que más vuelo se le dio, que fue el de la perforación de aguas profundas. Y esto también me recordó que muchos ambientalistas estuvieron denunciando el daño ecológico que iba a ocasionar, pero bueno, en ese momento no importó tanto como importaría ahorita. Pero Felipe Calderón dice, no, si vamos a perforar en aguas profundas, incluso eran muchísimo los spots, haga usted memoria, de este tema de la perforación de aguas profundas que hubo en radio, televisión y en prensa escrita. Bueno, este proyecto que sí se hizo costó 2,000 millones de dólares, que pues no llegó absolutamente a nada. De acuerdo con lo que dice el presidente López Obrador, pues llega al gobierno y lo ven y dice, este es el famoso proyecto de la explotación de aguas profundas, no tiene nada, pues bueno, resulta que ya se logró hacer un acuerdo con una empresa para extraer el gas, se congele y se lleve a Europa y pues también por ahí sacarle algo de dinero. Vamos a escuchar cómo lo explicó el presidente. Yo recuerde, cuando Calderón también, ¿se acuerdan de lo de las aguas profundas? Invirtieron en una plataforma para extraer gas
en el Golfo de México, dejaron 2,000 millones de dólares enterrados. La Cash, ahí enfrente de Alvarado o de Lerdo de Tejadas, en el mar. Ya se logró un acuerdo con una empresa para que invierta en una sociedad con Pemex. Se va a extraer el gas, se va a congelar y se va a llevar a Europa. Bueno, y la recapitulación tocó el turno de hablar de un proyecto de Enrique Peña Nieto. Y aquí en este caso mencionó la entrega de contratos petroleros en las rondas a Talos Energy, una empresa estadounidense que cuando obtuvo el contrato de exploración de ese pozo hace 7 años, era socia de la mexicana Sierra Oil Gas, entonces relacionada con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Bueno, la historia que ya ha contado el presidente en más de una ocasión es que esta empresa, junto con otra, gana su primer bloque de exploración compartida en aguas poco profundas del Golfo de México, pero pues que se trata de una de las cuencas marinas más cotizadas del mundo. 2 años después de que gana esa ronda, en julio de 2017, las empresas socias anunciaron el gran hallazgo del pozo Zama a 58 kilómetros de Dos Bocas. Su potencial de este pozo era el doble del petróleo a lo que se tenía previsto cuando se les entregó el contrato, por lo que se ubicó en el 8º lugar entre los descubrimientos históricamente registrados en el país. En el marco del TEMEC, el Tratado de Comercio con Estados Unidos y Canadá, se establece que si hay un yacimiento junto al otro, la empresa que tiene la mayor parte del primer yacimiento es la que operaría los yacimientos conjuntos y en el caso de Zama le tocaría a Pemex. Bueno, esto con la legislación de la reforma energética que dejó Peña Nieto y también con lo que se había estado estableciendo en el TEMEC, pues generó que esta empresa empezara a reclamar ese yacimiento que hay que escuchar esa magnitud. Se ubica en el 8º lugar de los descubrimientos más grandes históricamente registrados en México. Los de Talos, en este caso, que tienen menos, pues tenían la intención de operar el yacimiento conjunto, el que les fue concesionado a ellos junto con Pemex, y eso pues no es posible. Para tener una idea, mencionó el presidente hace unas semanas, Pemex tiene el 51% de todo el petróleo y Talos tiene como el 20% y otras 2 empresas tienen el 15% cada una. Entonces, pues ahí estaba, comentó López Obrador, estaban ante un posible abuso de cómo querían acaparar un yacimiento que les iba a generar miles de millones de dólares. Vamos a escuchar cómo le explicó el presidente el día de hoy. Pues lo que tiene que ver con la entrega de los contratos para extraer petróleo, hay uno de la empresa Talos, que ese es un contrato también manchado por la corrupción. Fueron de las primeras llamadas rondas y se entregaron estos campos que ya se sabía que había petróleo a empresas extranjeras. Pero como México está bendito, resultó que junto a ese campo había otro no entregado de la nación con más petróleo. Entonces, como es el mismo yacimiento, con 2 campos, la ley establece que debe de operar la explotación la empresa con más experiencia y que posea más petróleo. Y resultó, después de varias consultas, que le correspondía a Pemex. Y es un campo que tiene una capacidad para producir hasta 150,000 barriles diarios de petróleo. Entonces, todo eso se ha ido resolviendo en Pemex
y se está consolidando como empresa, y lo mismo la Comisión Federal de Electricidad. Acuérdense de los gasoductos que se contrataron con tarifas elevadas para transportar gas. Se viene la crisis del gas, pero ya habíamos negociado bajar tarifas, y ahora con la crisis del gas, pues lo que eran pérdidas se van a ir convirtiendo en utilidades para la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues eso es parte de lo que hubo el día de hoy en la mañanera.